Buenos días, mi nombre es Valentina Vargas, soy estudiante de Ingeniería Industrial de octavo semestre y hoy les voy a hablar acerca de los Incoterms. Bien, los Incoterms son los términos establecidos internacionalmente para regular las condiciones de entrega de un producto o mercancía. En estos términos se regulan los costos de las transacciones, donde se establece cierta responsabilidad para los compradores y cierta responsabilidad para los vendedores. Esto ya está estandarizado con ciertos términos. En cada Incoterm se regulan los costos aplicados a cualquier tipo de transporte. Estas transacciones son para tipo de transporte terrestre, aéreo, marítimo o multimodal si es el caso. Y se actualizan, deben tener en cuenta que estos Incoterms se actualizan cada 10 años. Entonces en este momento tenemos actuales y vigentes los Incoterms del año 2010. Para cada transacción, los compradores y vendedores siempre deben tener en cuenta estos términos para saber quién paga qué en cada proceso. Y para ello se firma un contrato. En este contrato ellos deben tener en cuenta el tipo de transporte, el lugar de recogida y de destino, y todos estos acuerdos siempre deben quedar convenidos en el contrato, asimismo como cuál va a ser el término, el Incoterm que se va a utilizar en toda la transacción. Para hacer legal este uso de este Incoterm siempre debe tener en cuenta poner el año de vigencia, Incoterms 2010, para que todo quede debidamente registrado y sea de mutuo acuerdo. Ahora bien, veamos entonces cuáles son los 11 tipos de Incoterm que tenemos. 6 de ellos se utilizan independientemente para el transporte que se elija, puede ser aéreo, terrestre o multimodal, y 4 son específicos del transporte marítimo. Entonces, en este caso voy a hacer la simulación de que nosotros vamos a ser los exportadores, vamos a ser los vendedores. Si nosotros dejamos únicamente el producto en nuestra fábrica, recordemos que todo este flujo es el flujo del transporte de la mercancía y el término, el Incoterm que utilicemos, va a medir qué tanta responsabilidad tenemos nosotros como vendedores sobre el producto y qué tanta responsabilidad tiene el comprador a la derecha sobre ese producto. Entonces, si nosotros como vendedores lo tenemos en fábrica, el término que vamos a utilizar es EXW y ahí termina nuestra responsabilidad de la mercancía. Si nosotros, además de tenerlo en la fábrica, no lo dejamos en la fábrica, sino que lo transportamos hasta el puerto y nos encargamos de ese coste de ese transporte, hacemos todos los trámites de la aduana y dejamos la mercancía justo al lado del embarque del buque, el término que vamos a utilizar va a ser FAS. Si adicionalmente ponemos la mercancía sobre el buque para transportar, lo ponemos a bordo, va a ser el término FOB, que va a ser el que vamos a tratar en este video. Si además de ponerlo en el buque, entonces nosotros como vendedores le pagamos el transporte, es decir, contratamos este buque para que transporte esa mercancía, el término utilizado va a ser CFR. Si pagamos el seguro de esa mercancía, sobre todo riesgo contra pérdidas, contra daños de la mercancía, el término que vamos a utilizar va a ser CIF. ¿Qué pasa si nuestro producto no va por barco, no es de modo marítimo? Si ese transporte no es marítimo, entonces vamos a enviar nuestra mercancía por avión o por bus o por camión. Si nosotros ponemos la mercancía justo antes de que embarque, de que embarque no, sino de que se coloque en el transporte necesario, vamos a utilizar el término FCA. Si pagamos este transporte, utilizamos el término CPT. Si pagamos el seguro de la mercancía durante todo ese viaje, vamos a utilizar el término CIP. Cada uno pues tiene sus determinadas condiciones. Cuando la mercancía llegue al lugar de destino, si nosotros como vendedores seguimos teniendo esa responsabilidad hasta ahí y lo dejamos ya en el puerto o en el aeropuerto de destino, el término que estamos utilizando en esa transacción es DAT. Si además de eso nos encargamos de todos los trámites de aduana de importación de la mercancía, esta de acá atrás es aduana de exportación y esta de acá adelante es aduana de importación. Si nos encargamos de esta de importación, vamos a utilizar el término DDP. Y si nos vamos más allá y al último término, es decir, a entregar la mercancía justo en la puerta al comprador o en un lugar acordado, el término que vamos a utilizar en este momento, en este contexto, es DAP. ¿Listo? Entonces en este video nos vamos a enfocar específicamente en el Incoterm FOB.
FOBS traduce Free on Board o libre a bordo. En este Incoterm estamos diciendo que nuestra responsabilidad como vendedores, como exportadores, va desde la fábrica, desde el embalaje y la verificación de toda la mercancía. Entonces nosotros la empacamos, nosotros la sellamos, la etiquetamos, la montamos en este transporte desde la fábrica hasta el puerto. De todo eso nosotros nos encargamos como vendedores. Aquí en este cuadro lo pueden ver. Entonces este término es de modalidad marítima. El embalaje y la verificación lo tenemos a cargo nosotros como vendedores. La carga, es decir, este transporte lo hacemos como vendedores. El transportista es este buque. ¿Qué quiere decir? Que el comprador, en este caso el comprador se hace cargo del transportista, el comprador va a contratar este buque para que nos lleve la mercancía. Nosotros únicamente lo que vamos a hacer es llevar la mercancía desde nuestra fábrica, transportarla y hacer todo este proceso hasta dejarla sobre el buque. Tan pronto nosotros cubrimos todo este proceso, nos encargamos de todo el trámite de la aduana, de todos los costos de manipulación, de todos los trámites y el papeleo para la exportación de la mercancía, y lo dejamos específicamente aquí sobre el buque. Ahí en ese instante que la mercancía tiene contacto con el buque, se pierde la responsabilidad del vendedor. Hasta ahí ustedes ya podrían decir como vendedores: voy a cobrar esta transacción, voy a cobrar esta mercancía porque ya cumplí con mi responsabilidad de ponerla sobre el barco. ¿Listo? ¿Cuál es la responsabilidad entonces del comprador? Todos los trámites de la aduana de importación, el costo de manipulación de la mercancía, los seguros, porque recordemos pues que el comprador lleva todo el riesgo del viaje de la mercancía. Entonces ellos no están obligados, como comprador no está obligado a comprar un seguro, pero sí se les recomienda pues porque lleva todo el riesgo. Se encarga de la descarga y la recepción de la mercancía y del transporte desde el puerto hasta el almacén o hasta el último lugar donde esté el comprador. Ellos se encargan de todo esto. ¿Cuáles son entonces las obligaciones de las partes? Las obligaciones del vendedor van a ser suministrar la mercancía y la factura de entrega en buen estado. Ellos pues tienen la responsabilidad de dar toda la información necesaria para el comprador. Entonces decirle: ya está la mercancía en puerto, la dejamos en buen estado y esta es la factura. Gestionar las licencias de entrega de exportación, entonces era todo lo que les decía, todos los trámites de exportación y de aduanas. Y no está obligado el vendedor en ningún momento a facilitar un seguro del puerto, es decir, asegurar la mercancía desde la fábrica hasta el puerto, ni en transporte en el barco. No está en obligación el vendedor de comprar ningún seguro para esta mercancía. De parte del comprador, las obligaciones que tiene es entonces el pago de los aranceles derivados de la importación, todo el trámite de aduanas de importación, legalizar la mercancía, etiquetarla y transportarla dentro del lugar de destino. Tenemos la contratación del transporte desde el embarque al punto de destino. Y por último, los gastos de los trámites de flete y similares asuntos de logística, extras de transporte, en general todo el viaje después de que se pone en puerto por parte del vendedor. Este realmente es el Incoterm más sencillo y pues bueno, acá les voy a dejar entonces un link de consulta. Allí se encuentran todas las explicaciones de todos los Incoterms en caso de que ustedes los necesiten. Como resumen, recuerden, FOB, Free on Board, siempre es que el vendedor pone la mercancía sobre el buque. Ahí se termina la responsabilidad del vendedor. Listo, muchas gracias, espero haberlo explicado bien, que ustedes pues me hayan podido entender y que tengan un buen día. Hasta luego.